Bueno, buenos días a todos. Yo lo que les vengo a contar es el plan que empezamos a trabajar en el año 2011 en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Sé que algunos de ustedes pudieron participar de algunos tours que hicimos por las calles del microcentro y un poco lo que venimos escuchando en todas las charlas es pasar de lo que es la teoría a la práctica. Bueno, venimos a contarles un poco cómo nosotros en la ciudad y en la zona céntrica de la ciudad pasamos de esa teoría a la práctica. Entonces empezamos en el año 2011, ya hacia el final del primer mandato del actual jefe de gobierno, pensando en qué ciudad nosotros queríamos vivir. Todo esto que estuvimos escuchando a Fred Kent, a David Sim, o sea, los magnates que para nosotros desde el país más austral de la ciudad veíamos. Entonces, ¿en qué ciudad nosotros queríamos vivir? Y empezamos a pensar y empezamos a ver qué era lo que estaba pasando en otros lugares del mundo, cómo la gente empezaba a apropiarse del espacio público, cómo otras formas de movilidad, la bicicleta iba ocupando los lugares, el BRT, digamos, estas nuevas formas de movilidad iban ocupando los espacios. Y esto no solo pasaba, digamos, en ciudades de Europa, en donde tal vez la cultura es distinta, son un poco más ordenados, tienen otra idiosincrasia, sino que también pasaba en ciudades en América, bueno, en Nueva York, en Latinoamérica, en Bogotá, como estaba comentando Isabel, en Medellín, en Curitiba, digo, el casco histórico de México. Pero ¿qué era lo que nos pasaba a nosotros como Buenos Aires? Un poco para que nos ubiquemos, el área de microcentro es el área en donde estamos hoy. No sé si han tenido esta posibilidad de recorrer, pero si ustedes salen, digamos, del hotel, es caminando del Obelisco por la 9 de Julio, 10 cuadras para un lado y 5 cuadras para el otro, y hacia el río 10 cuadras, esto es la zona del microcentro. Son 200 cuadras en donde se concentra todo. Marina decía que la Ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes y entran otros 3. Y de esos 3 que entran, o de esos 6 que están todo el tiempo en la ciudad, se estima que casi 1 millón entra a esta zona del microcentro, que es alrededor de 200 cuadras. Y se concentra todo lo que es el distrito financiero, el distrito económico, cultural, la gente viene a trabajar, viene a hacer trámites. Y en este radio y en este polígono, nosotros nos encontramos en ese momento, en el momento de planificar, con estas situaciones, con una fuerte ocupación ilegal del espacio público, o sea, la única peatonal o una de las 2 peatonales que tenía el microcentro en ese entonces estaba completamente ocupada por vendedores ilegales, polución visual, o sea, nadie podía ver más allá de una cuadra porque la verdad que la cartelería, los cables, las cabinas de teléfono, digamos, obsoletas incluso algunas, ocupaban parte del espacio público. Y la mayor superficie de transitabilidad era a través de motorizados, autos, motos, incluso colectivos. Los espacios para los peatones, como ven, las veredas eran sumamente angostas y estaban en pésimo estado, muchas veces por empresas de servicio que nosotros tenemos que vienen, rompen y no arreglan. E incluso, digamos, tenemos dentro de lo que es esta zona, estas 200 cuadras, la Ciudad de Buenos Aires, digo, tiene una cantidad de edificios de valor patrimonial muy importantes, de principios de siglo, que es lo que la denominan a Buenos Aires, ¿no? La Europa de Sudamérica, digo, por todos estos edificios clásicos. La mayor cantidad de estos edificios se concentran en el microcentro, pero estaban en ese estado. Entonces, también, ¿cómo hacíamos para revertir esa situación? Y el tema de la basura, que es un tema que a las ciudades latinoamericanas nos une, porque es un tema, ya como decía Isabel, también es algo más cultural. Y nosotros como gobierno no le estábamos dando, digamos, a los vecinos o a la ciudadanía una solución a este problema. Esto es un poco un gráfico de cuál era el proyecto en su momento, en el 2011, cuando empezamos, y cómo nosotros nos proyectamos hacia 2015. Esto es un plan que lo empezamos a proyectar en el 2011, que en el 2012 y en el 2013 hicimos la mayor cantidad de obras, aún estamos terminando algunas, y la idea es terminar en el 2015 con esta ecuación invertida. Además del tema de la basura, el ordenamiento, los temas patrimoniales que vimos, en lo que respecta a lo que es la movilidad, era fuertemente copada, digamos, la movilidad a través de autos, motos y el sistema de colectivos adentro del área, y había muy poco espacio para el peatón y los ciclistas y otros sistemas de movilidad. Entonces la idea fue, bueno, a partir de normativas, de distintos implementos
de las obras y trabajos, empezar a revertir esa situación. No sé, por ejemplo, digo, a mediados del 2013 nosotros inauguramos el Metrobús, que es el Metrobús que ustedes ven acá por nuestro sistema de BRT por 9 de julio, lo que nos permitió a nosotros sacar 20 líneas de las 45 líneas de colectivo que había en la zona. Entonces eso fue muy importante y ahí es donde se ve cómo decrece el uso del auto, porque la gente empieza a obtener estos medios mucho más rápidos, gana mucho más tiempo en venir al centro, dejar su auto en un lugar y tomarse un subte. Digamos, este lugar es el lugar más conectado de la ciudad, las 5 líneas de subte pasan por acá, hay 2 líneas de trenes. Digo, entonces, digamos, este gráfico lo que tiende es que nosotros al 2015 queremos modificar esa relación, digamos, priorizando al peatón en detrimento del auto. Pero bueno, digo, todo esto es difícil, como veíamos y escuchábamos. Solemos quedarnos en la teoría y realmente se necesita este apoyo político. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos a alguien con decisión política, necesitamos a alguien que diga, bueno, vamos para adelante con este plan. Y obviamente necesitamos el financiamiento para hacerlo. Necesitábamos alianzas, como pasan, hay millones de aliados que necesitamos, privados, sindicatos, los vecinos, los comerciantes. Y además necesitábamos esto que Marina comentaba en su charla, de la participación ciudadana. Necesitamos que el vecino quiera que nosotros hagamos las obras, que nosotros durante 3 años detonemos el microcentro para obtener resultados. Y para eso los necesitamos como aliados también. Bueno, y así todo, digamos, esto es como un agregado del plan, que después se desagrega en un montón de puntos, pero empezamos a trabajar primero en temas de ordenamiento de espacio público, ordenamiento del tránsito y transporte, después sí en lo que es la obra de infraestructura gruesa, en la recuperación del patrimonio, en la gestión de la basura. Y ahí comenzamos en el año 2013. Yo ahora les voy a ir mostrando fotos que me parece que son mucho más gráficas que la charla. Pero bueno, en el año 2012 nuestro primer digamos, desafío fue atacar el tema de la venta ilegal, que es un tema que en las ciudades latinoamericanas, nosotros que hemos estado, digamos, en contacto con varias de las ciudades hermanas, es un tema, digamos, fundamental y es un desafío que muchas de las ciudades están atravesando. Nosotros, en este caso, hemos tenido éxito a través de la incorporación de normativa y a través de la incorporación de otras ferias y la regularización de los trabajadores en situación de vulnerabilidad, pero en otros no. Digo, o sea, no existe una receta, sino que es un trabajo en conjunto de todo el gobierno, incluso de los comerciantes. El ordenamiento del espacio público, como veíamos, las marquesinas, y esto es en consenso con los comercios. Si el comercio no nos ayuda a disminuir, digamos, la polución visual, si bien teníamos en algunos sectores normas, era muy engorroso, incluso con los puestos de diarios. Después todo lo que tiene que ver con el ordenamiento del tránsito, bueno, esto que les comentaba, o sea, fue necesario la creación del sistema de BRT, el Metrobús de Buenos Aires, para poder liberar esas calles y para que las calles sean las calles que nosotros estábamos soñando, sean esas calles en donde la gente pueda apropiarse, en donde el comerciante pueda sacar las mesas y las sillas a la calle para que alguien pueda tomarse un cafecito, quedarse después de hora. Y entonces así empezamos. Esto era Florida, en donde antes estaban los manteros, empezamos a hacer la obra y, digamos, mediante la incorporación de verde, mediante la incorporación de los pisos. Bueno, acá son todas las obras y como ven, era un lío, digamos. Esto era lo que estaba pasando en la ciudad y rompíamos todo. Y la verdad es que había momentos en donde la ciudad casi que estaba detonada, pero la gente, si bien en un principio estuvo bastante reticente, porque nos pasaban cosas y nos pasaban cosas en serio, como por ejemplo, una vez le rompimos los cables a la mesa de inversiones del City y un día la mesa de inversiones no trabajó y eso no fue nada grato, incluso para el jefe de gobierno que nos hizo algunos llamados, o se inundaban las bóvedas de algunos bancos, o digo, son cosas que obviamente uno va aprendiendo también, ¿no? Pero bueno, esto también son el mantenimiento de las avenidas con la reconstitución de todos los pisos, la incorporación de mobiliario.
Como ven, realmente la zona era un caos y se fue transformando. Todo este periodo de obras, bueno, que casi que duró 2 años y ahora todavía, si ustedes salen a recorrer la zona, incluso acá a una cuadra pueden ver algunas obras todavía en marcha que estamos terminando. La incorporación de luminaria de LED, también para hacer un microcentro más sustentable, se plantaron árboles, se están haciendo terrazas verdes y muros verdes. Nosotros en la zona tenemos muy pocos espacios verdes, entonces la idea también es darle todo este sentido de sustentabilidad a través del tratamiento de la basura. Esto que les decía, nosotros como gobierno no teníamos alguna alternativa, no teníamos ninguna solución y pusimos los contenedores que están en toda la ciudad. Pero sin el cambio cultural y sin la colaboración de los vecinos, esto no funcionaba. Entonces, en el microcentro, que es una zona y que además de por sí hay muchas oficinas y hay poca gente que vive, fuimos un poquito más allá, con la incorporación de contenedores soterrados. Y después esto que les comentaba también del patrimonio edilicio, bueno, cómo fue todo el trabajo en conjunto con los dueños de estos edificios, porque estos edificios son de privados o de consorcios, o comercios. Entonces, acá sí hubo un fuerte trabajo público-privado, en donde nosotros como gobierno aportábamos una parte de la obra y el privado otra parte, ¿no? Y ahí se fueron transformando estos maravillosos edificios que algunos han podido recorrer, incluso las terrazas y todo. La Catedral de Buenos Aires, las cúpulas. ¿Y qué es lo que empezó a pasar? Me están diciendo que tengo poco tiempo, así que vamos a hacer rápido. ¿Qué empezó a pasar? Empezamos a ver que comercios empezaban a volver al microcentro. Estos comercios que tal vez habían ido en algún momento al shopping, ¿qué otras cosas empezaban a pasar? Que la gente empezaba a salir, que la gente empezaba a disfrutar, que la gente salía de vuelta a tomar un café a la calle. De golpe, cuando uno salía al mediodía, aparecían centenas y centenas de personas que no sabían dónde estaban. Y antes era más fácil quedarse en su edificio, en su trabajo y pedir un delivery de comida que salir a la calle. Hoy esto se está revirtiendo. Incluso a la noche, con el tema de la incorporación de cámaras de seguridad, luminarias LED, digamos, son otros los usos que se le está comenzando ahora al microcentro. Estas son las cúpulas iluminadas a la noche, o sea, tiene otra vida. Y bueno, y así fue surgiendo, digamos, ¿no? El nuevo microcentro. Estos son partes de inauguraciones, eventos que se están realizando en el microcentro. Y es importante porque esto que hablábamos de que la gente se apropie del espacio público, no es solamente saquemos los colectivos, pongamos más peatones, no, hay que generar. Y esto también forma parte de un cambio cultural que la ciudad está yendo. Obras de arte en el espacio público, los artistas quieren intervenir, quieren que la gente venga al microcentro. Hemos tenido una experiencia maravillosa con la gente de Siemens, la Fundación Siemens a Alemania, que vinieron, se enamoraron del microcentro, se enamoraron de las obras que estábamos haciendo, de la transformación, y en conjunto con los edificios privados hicimos este tipo de intervenciones de artistas dentro de los edificios y gente que el sábado y el domingo jamás hubiera pisado el microcentro venía con sus hijos a conocer esos edificios. El microcentro está cobrando vida de noche también. Esto es lo que decíamos. No, y ahora, pero viste rapidísimo. Pero bueno, un poco lo que queríamos venir a transmitir es que todo esto que veníamos hablando desde la teoría se puede llevar a la acción. No es fácil, esto no es un cuento de hadas. Cuando uno sale y veo en las calles, hay motos todavía en las veredas, hay basura, no son soluciones, son ideales, pero estamos yendo hacia ese camino. Lo importante es que todas estas obras de infraestructura sirvan para que la gente pueda salir a disfrutar el microcentro. Y eso también forma parte todo de un background cultural, de que nosotros le tenemos que dar eventos, generar el turismo. Piensen que esta zona es la zona más visitada por turistas, casi 8 millones de los turistas que entran en Buenos Aires pasan por el microcentro porteño. Y ahora, como fiel uso del gobierno, porque Marina también lo hizo, vamos a pasar un videito que es cortito, pero de gente que, sí, es re cortito, de gente que también, digamos, que vive o que disfruta o que está ahora contenta con el microcentro.
ciudad cambió mucho estos últimos años. Pedestrian always has the priority. Para hacer la parte peatonal de mi cuadra, estamos deseando que termine para que Buenos Aires cada día esté más bonita. Lo que anhelábamos, que estas calles se convirtieran en lo que hoy vemos, ¿no? Made all the big work in the street because it was not in a good shape. What we do there was that all the floor was changed, even its structural part because it wasn't good. Haber puesto en valor también todo el concepto de sus calles y su iluminación. Está lindísima y se le ven los colores. Todo esto trae aparejado, más clientela, más turistas y sobre todo que no vean una ciudad sucia. Mucho más disfrutable la ciudad. The city is for the people and we must change the use of the roads, the use of the streets in our city from the cars to the people. Bueno, y eso es lo que nosotros estamos buscando, que el microcentro de la ciudad y toda la ciudad de Buenos Aires sea una ciudad para la gente. Muchas gracias.